Bien, amados de Dios, vamos a estudiar la palabra de Dios siguiendo nuestra temática de nuestros estudios de estos domingos acerca de decisiones y sus resultados. Bienvenidos a este tiempo a Conectados con la palabra de Dios y vamos a hablar con el autor de la Escritura, con nuestro maravilloso Dios. Oremos. Padre, gracias por estudiar tu palabra, por tener el privilegio de abrirla, de leerla, de escudriñarla. Está escrita para nuestra enseñanza, para nuestra edificación, pero también para nuestra orientación, Señor, en estos tiempos. Gracias por mis hermanos que están interesados en saber de tu voluntad, de tu dirección, de tu guía y de tu bendición a través de los tiempos. Gracias, amado Jesús. Dirígenos a través de tu Santo Espíritu, porque lo rogamos en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Bien, hermanos, hablemos de decisiones y sus resultados. Quiero compartir con ustedes esta pantalla de nuestro PowerPoint que vamos a compartir a continuación, hablando de decisiones y sus resultados. Veamos que dentro de los procesos de lo que Dios está haciendo a través del tiempo, vemos que Dios ha actuado a través de distintas personas, a través de distintos momentos. Y sabemos que hay decisiones difíciles que hay que tomar en la vida, y una de ellas es la que una familia, un matrimonio, tuvo que tomar en una de sus circunstancias muy difíciles para el pueblo de Israel. Hoy quiero hablarte de esas decisiones que tuvo que tomar. Pero como introducción veamos que en la Biblia encontramos varias de estas decisiones que marcaron el futuro de sus protagonistas. Algunas de estas decisiones fueron para bendición y otras fueron para perjuicio, tanto personal, familiar y nacional. Ahora, investiguemos algunas de estas para comprender que el decidir correctamente está ligado a la fe potencial que tenemos con nuestro maravilloso Dios. Hoy vamos a ver que hay decisiones difíciles y esas las tuvo que tomar un matrimonio llamado Amram y Jocabed. Nuestra lectura bíblica va a estar ahí en Éxodo capítulo 2, del verso 1 al verso 10. En un momento más vamos a dar lectura, mientras vamos a hablar un poco del contexto en donde vivieron este matrimonio. Leamos lo que nos dice Éxodo capítulo 1, del verso 7 al verso 22. Tengo mi Biblia electrónica aquí, que quiero compartirla con ustedes, y ustedes van a seguir leyendo allí. Vamos a Éxodo 1, versículo 7, que nos muestra así la escritura, para comprender un poco el contexto en que vivió Amram y Jocabed. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. El pueblo de Israel creció en extremo. Entre tanto, que ya habían pasado más de 430 años en que el pueblo de Israel había estado habitando en Egipto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía ni conoció a José, y dijo a su pueblo: He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo la guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen en sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuando más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y a los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y con toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor.
Y habló el rey de Egipto a las parteras hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fua, y les dijo: Cuando asistáis a las hebreas en sus partos, veáis el sexo. Si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿Por qué habéis hecho esto? ¿Que habéis preservado la vida de los niños? Y a las parteras respondieron a Faraón: Porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que las parteras vengan a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo, diciendo: Echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida. Ese es el contexto en que encontramos al pueblo de Israel, no solamente afligido por la dura tarea de construir como esclavos el gran imperio egipcio, sino que también ahora estaban siendo diezmados a través del asesinato de los niños que se arrojaban al río Nilo para ser alimento de los cocodrilos. Pero sigamos leyendo la lectura bíblica, donde encontramos la historia de este matrimonio que aquí en Éxodo no aparecen sus nombres. Prontamente vamos a saber eh, en qué citas bíblicas encontramos los nombres, que sabemos muy bien quién era Amram y Jocabed, pero leamos un poco acerca de la historia de este matrimonio y de sus decisiones difíciles que tuvieron que tomar y también vivir. Un varón de la familia de Leví fue y tomó una mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viendo lo que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a las orillas del río, el río Nilo. Y una hermana suya, que sabemos que es Miriam o María, se puso a lo lejos para ver lo que acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y pasándole sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla del carrizal y envió una criada suya que le tomase. Y cuando la abrió y vio al niño, y he aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: De los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana de Moisés, dijo a la hija de Faraón: ¿Iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? Y la hija de Faraón respondió: Ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a Jocabed, a la cual dijo la hija de Faraón: Lleva este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: Porque de las aguas lo saqué. En todo esto, hermanos, vamos conociendo un poco acerca de la familia de eh, Moisés, principalmente de sus padres, que no se habla mucho, ciertamente, pero vamos a ver aquí. Ya hemos visto parte de este contexto y encontramos qué sabemos de los padres de Moisés. Encontramos que sus padres eran de la tribu de Leví, quien era hijo de Jacob, quien era uno de los que descendió hace 400 años atrás con 70 personas más
por invitación de José a vivir y habitar en tierra de Gosén en Egipto. Y llevaban más de 400 años viviendo en Egipto los judíos. Sin embargo, en ese tiempo y bajo esas circunstancias habían convertido en esclavos, pagando y sirviendo a los egipcios, como hemos visto ahí en Éxodo 1:11. El padre de Moisés, como sabemos muy bien, se llamaba Amram, que significa su nombre pueblo enaltecido, y su madre se llamaba Jocabed, que significa Yahvé es gloria. Aquí encontramos una familiaridad porque Amram se casó con su tía Jocabed. Algunos señalan que eran primos, pero textualmente la Biblia nos dice que era sobrino de Jocabed, pero por edad y también por linaje levítico, ellos quisieron contraer matrimonio. Vamos a leer dos textos aquí que nos hablan de esta descendencia. En Éxodo 6:20, quiero compartir con ustedes la Biblia electrónica, que a mí me ayuda muchísimo que tú lo veas. Capítulo 6, versículo 20. Leamos juntos aquí. Mire, es lo que yo te decía con respecto al parentesco sanguíneo que tenía en esta familia. Y Amram tomó por mujer a Jocabed, su tía, la cual dio a luz a Aarón y a Moisés. Y a los años de la vida de Amram fueron 137 años. 137 años se le concedió a esta vida a Amram. Bueno, reconocemos también que Amram y Jocabed también tuvo una hija llamada María o Miriam, como lo encontramos en la escritura. Pero hay otro pasaje que podemos ver también aquí en Números 26:59. Vamos a la Biblia, a Números 26, versículo 59. Encontramos otras características importantes que nos nombra el libro de Números. Dice que la mujer de Amram se llamó Jocabed, hija de Leví, que le nació a Leví en Egipto. Esta le dio a luz a Amram, a Aarón y a Moisés y a María, su hermana. Lo que habíamos visto antes aquí en la escritura. Podemos ver entonces, amados, que Dios actuó y bendijo la vida de este matrimonio de la tribu de Leví. Todavía no se creaba lo que es la línea sacerdotal levítica. Todo esto habría como progreso más adelante en la historia de Moisés y de Aarón, pero mientras tanto todavía no tenían ni idea que Dios estaba actuando a través de este linaje. Aquí podemos ver un poco de la historia de Amram y Jocabed. Estos fueron los padres de fe que confiaron en las promesas de Dios. Mira, quiero llevarte al Nuevo Testamento. Acompáñame aquí a Hebreos capítulo 11, donde están los héroes de la fe. 11, versículo 23. Te lo quiero leer. Hablando de Amram y Jocabed. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos los que con propósito de grosor permaneciesen fieles al Señor. A ver, me equivoqué, es Hebreos. Estuve leyendo Hechos, Hebreos 11, 23. Aquí está. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron al decreto del rey o del faraón. Fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso, lo amaron y quisieron protegerlo, y no temieron al decreto del faraón de aquel tiempo.
Parte de lo que podemos ver en el contexto histórico acerca de Amram y Jocabed. No nos olvidemos de este matrimonio. La Biblia dice que Amram vivió 137 años, no 133, 137 años. Pero reconozcamos que Moisés era el menor de estos tres hermanos. Significa que la ley fue dada en medio del proceso de gestación en donde nació Moisés. Ya había nacido Aarón, ya había nacido María, pero ahora la ley se acrecentó y se endureció justo en la gestación de Moisés. Aarón y Miriam o María eran sus hermanos. Es interesante ver que esta familia, lo primordial era preservarla, cuidarla y también tenerla cerca del temor y de las promesas de Dios para apoyar. Reconozcamos que Israel vivía en lo mejor de la tierra de Egipto, en donde se multiplicó, prosperó, donde sus ganados, donde su propia vida y su descendencia se multiplicaron en gran manera. Podríamos decir que en un cálculo de aquellos tiempos serían más de 2 millones de personas, más de 2 millones de hebreos que se habían multiplicado durante todo este tiempo. Gran temor para el pueblo egipcio que quiso aniquilarlo, debilitarlo, por miedo a represalias o que se fueran a rebelar en contra de ellos. Por eso el gran temor del faraón de aquel tiempo. Reconozcamos que el día de hoy y en aquellos tiempos bíblicos, los cocodrilos del río Nilo son uno de los más grandes que existen en la actualidad, más de 6 metros algunos. Imagínense, qué peligroso, peligroso para los bebés que fueron asesinados, que fueron devorados por estos animales, por el decreto de Faraón, que sin misericordia. Hay varias cosas aquí. Vamos a hablar de 3 decisiones muy importantes de Amram y Jocabed. Vamos a hablar de la primera decisión importante que Amram y Jocabed tomaron y que ellos decidieron hacer. Una de ellas es proteger. Sí, proteger a su hijo en este proceso, protegerlo que su hijo sería asesinado porque había una ley, había una demanda y deberían haber obedecido al faraón. Ellos no lo hicieron. Ellos quisieron proteger a su hijo durante estos 3 meses y ellos decidieron desobedecer a este faraón y obedecer a Dios y amaron al niño y lo protegieron lo más que pudieron. Estaban siendo perseguidos, estuvieron siendo observados. Imagínense que le impedían al niño llorar, impedían que el niño no tuviera ningún tipo de manifestación, porque alrededor suyo habían muchas personas que estaban atentas a esta ley y pudieron haber asesinado al mismo bebé, al mismo Moisés. En todo esto reconozcamos que no todo el pueblo de Israel confiaba total y absolutamente en Yahvé, en el Dios de la promesa. Significa que algunos vecinos, incluso de su misma sangre, pudieron haber delatado el nacimiento de este bebé. Por 3 meses trataron por todos los medios de protegerlo. Algunas lecciones que podemos aprender aquí, hermanos, acerca de Amram y Jocabed es que ellos cuidaron a su hijo en este desarrollo, en ese aparentemente corto desarrollo. 3 meses, este es un bebé que no puede valerse solo, dependiente absolutamente de otros. Trataron de cuidarlo lo más que pudieron y ellos desafiaron al mundo y a sus circunstancias de su tiempo. Imagínense la presión, imagínense cada noche por 3 meses casi sin dormir. Imagínense la mamá tratando de cuidar, de alimentar y que nadie supiera la existencia de este niño. Ellos
arriesgaron su vida por su hijo, protegiéndolo. Sí, solamente una imagen de lo que es un cocodrilo en el Nilo. Imagínense la enormidad, el peligro que corría cada bebé. Y murieron muchos bebés en el pueblo hebreo, producto de esta ley, pero no Moisés. ¿Hay lecciones espirituales aquí? Sí, muchísimas. Primero, el enemigo siempre ha querido estorbar y destruir los planes de Dios. El ejemplo similar a esto fue Herodes, quien quiso matar a Jesús y hasta cerca de 2 años impuso una ley que en Belén fueran asesinados todos los niños. Y es interesante aquí que también aquí los bebés fueran asesinados. El enemigo, el diablo, Satanás, siempre quiere estorbar, siempre quiere obstaculizar dentro de los planes y propósitos de nuestra vida y quiere, de alguna manera, inhabilitar el plan y el propósito de Dios. Pero Dios es más fuerte, más se glorifica y Él es omnisciente. Y Dios preparó de alguna forma milagrosa, inesperada, maravillosa, sorprendente, el cuidado sobre la vida de los suyos. Lo hizo con Moisés, lo hizo con la vida de nuestro Señor Jesucristo y lo hizo a través de tu vida y mi vida. El enemigo ha querido destruir nuestra vida, pero no ha podido porque estamos en las manos, cuidados, bajo la supervisión, bajo la protección de nuestro maravilloso Padre Celestial. Él conoce y cuida nuestras vidas. Ahora, reconozcamos que los hijos son dados para que los protejamos del enemigo y velar por su desarrollo. Sí, hermanos. Hoy más que nunca debemos proteger a nuestros hijos del enemigo y velar en su desarrollo en estos tiempos peligrosos que vivimos. Y porque es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Es un texto muy antiguo y que lo llevó claramente a cumplir Amram y Jocabed. Aún con estas circunstancias difíciles, ellos obedecieron a Dios antes que a los hombres. Hermano, la vida está por sobre los mandamientos de los hombres. Cuando dijo Dios, no matarás. Aunque una ley, hermanos, legalice el aborto libre, nosotros debemos apelar a la vida y su protección. Hoy, hermanos amados, sabemos que existe una ley de aborto, pero hay también una ley en estudio y que puede ser aprobada pronto aquí en Chile. Ya en Argentina lamentablemente está siendo aprobada, y si es que no se aprobó, es que existe una ley de aborto libre. Asesinar a los niños en el vientre de la madre. Auspiciado, sustentado por el Estado. Asesinato legal. El faraón de este mundo quiere sangre de niños. Pero Dios es más, hermanos, y tiene un propósito de protección sobre los suyos, sobre sus hijos. Parte que podemos aprender en estos momentos. Pero veamos que en estos hogares fue protegido Moisés durante 3 meses y después de 3 meses tuvieron que tomar una decisión sumamente difícil y es la segunda cosa que quiero compartir con ustedes. Es la segunda decisión difícil que Amram y Jocabed tuvieron que tomar, hermanos. Y es que ellos tuvieron que confiar. Confiar en Dios, confiar en su providencia, confiar en que Dios iba a cuidar a su hijo. Miren, confiar que su hijo sería protegido pese al peligro. Y ellos prepararon algo con lo que pudieron, hermanos, según lo que nos
hemos leído en la lectura bíblica que ellos prepararon un canastillo donde pudiera sostenerse, donde pudiera ser cuidado, donde pudiera flotar en medio de las aguas del río Nilo, infectado de peligros, no solamente que el niño pudiera haber muerto ahogado, sino que pudo haber muerto devorado por los animales. Y quisieron encaminar y supervisar su camino. Y así lo hicieron porque al colocar la canastilla en el agua, dejaron que su hermana Miriam o María pudiera supervisar hacia dónde llevaba la corriente el río a su hermano o a Moisés. Lecciones importantes que vemos aquí de sus padres es que realmente, hermanos, hay que tener mucha fe para dejar un niño de 3 meses en un niño lleno de peligros, lleno de cocodrilos, lleno de circunstancias desfavorables. Estaban desesperados, tomaron una decisión desesperada, pero lo hicieron confiados y confiando en Dios que protegería la vida y el camino y la corriente de la vida de Moisés. Y su hermana Miriam o María estaba cerca observando. No estaba al lado, sino que estaba observando desde lejos hacia dónde guiaba la canastilla, el río y la corriente. El faraón hubiera descubierto esto a través de su siervo, los soldados, obviamente hubieran asesinado a este niño sin ninguna misericordia. Era la ley. Todo el mundo lo sabía. Sin embargo, la misericordia, la gracia de Dios actúa de manera sorpresiva y de manera maravillosas. La hija de Faraón, de quien había dado la ley, tuvo misericordia de ese bebé y lo prohijó y lo cuidó. Lecciones espirituales que podemos ver aquí, hermanos, en esto, que nuestros hijos viven en un mundo peligroso. La corriente de este mundo los puede llevar por distintos lugares, porque este mundo trae una enormidad de peligros ocultos. Y debemos saber que debemos cuidarlo, protegerlo, pero a la vez debemos confiar que lo que hemos preparado, lo débil que hemos preparado para ellos en su manera, ellos tienen que enfrentar la corriente de este mundo y Dios los guiará hacia un puerto, hacia algunas manos protectoras. Y requieren supervisión y ayuda. ¿Sí? Aquí los padres pidieron a su hermana María, Miriam, que supervisara y viera cómo viera hacia dónde se dirigía esta canastilla. Y nosotros de alguna manera, igual con nuestros hijos, tenemos que ver que ellos requieren supervisión y también ayuda. No dejarlos, sino también apoyarlos en todo su desarrollo. Pero sobre todo, hermanos, confiar en que Dios guiará el desarrollo de nuestros hijos. Confiar. No podemos tenerlos para siempre. Nosotros como padres no seremos eternos. Un día tenemos que dejarlos y debemos confiar en el Señor. Porque Dios siempre está cerca. Porque Dios siempre está a la mano. Y maravilloso es el Señor, que los que confían en Él tendrán la dirección. Y maravilloso, y dice bien la palabra, dichoso el hombre que en ti confía porque no será avergonzado. Bienaventurados los que en Él confían, decían los escritores bíblicos. Una gran verdad, amados hermanos. Allí parte de una fotografía del actual río Nilo y lo incierto de sus aguas en esto. Pero hay una tercera decisión difícil que tuvo que tomar Amram y Jocabed, y es esta, principalmente para la madre: entregar, entregar a su hijo. Tuvo la bendición de criar a Moisés durante algunos años. Dios se lo concedió de una manera milagrosa, fue sacado de las aguas, encima
fue solventado por el mismo palacio, pero llegó un punto en la vida de Jocabed y Amram en que ellos tuvieron que entregar a su hijo, y ellos, pese al dolor, después que el niño estuvo criado, pudo caminar, fue entregado a la hija de Faraón. Quizás la parte más difícil para Jocabed fue entregar a su hijo ya criado, pero lo hizo. Lo hizo bajo eh, el temor de Dios y bajo las circunstancias que se dieron así. Y por eso eh, podemos ver que Jocabed pudo haberlo ocultado, pudo haber huido también, pero era muy difícil según las circunstancias para ella. Así es que confío en Dios, no lo sobreprotegió, sino que lo entregó bajo la gracia y misericordia de Dios, y también pensando que lo mejor para Moisés era que estuviera protegido en el mismo palacio de Faraón. Pero todo esto supervisado y dirigido por la maravillosa providencia de Dios. Es posible que ya caminaba Moisés y fue destetado cuando fue llevado a palacio a la hija de Faraón. No se nos dice nada acerca del nombre de la hija de Faraón, quien pudo bendecir a la familia de Amram y Jocabed, cuidando al propio Moisés. Sabemos que vivió Moisés cerca de 40 años en el palacio, siendo criado en lo mejor de la cultura de su tiempo, la riqueza, la esplendidez de sus esculturas, de su enseñanza, pero sabemos que Moisés sabía muy bien cuál era su descendencia y quién era su madre sanguínea y su padre sanguíneo. Lecciones familiares que aprendemos aquí, aunque nos cueste decirlo, nuestros hijos son un préstamo. Debemos entregarlos. Nuestros hijos son un préstamo. Un día hay que entregarlos a este mundo, pero no los entregamos así nada más. Los entregamos bajo la gracia y la misericordia de Dios en este mundo incierto. Tenemos que hacerlo y confiar en lo que hemos preparado para ellos les haya servido. Y los padres de Moisés, hermano, algo que no tenemos descrito aquí en las escrituras, es que los padres de Moisés no supieron qué pasó con su hijo después del proceso de 40 años o después que se fue a Madián, después de esta desgracia que ocurre con Moisés, ciertamente. Quizás sus padres ya habían fallecido después de estos 40 años viviendo en el palacio. No lo sabemos. Hasta aquí llega la historia de Amram y Jocabed. En conclusión, queridos hermanos, eh, sabemos que ellos encomendaron en las manos de Dios y en las promesas de Dios, de este Dios invisible, Amram y Jocabed. Podemos ver, hermanos, en conclusión, que no nos olvidemos de los excelentes padres quienes fueron, Amram y Jocabed, que protegieron a su hijo, que confiaron en la providencia de Dios y que entregaron a Moisés sin saber el futuro de su hijo. Entonces, amados, el privilegio que nos da a nosotros de ser padres es que estamos para proteger a nuestros hijos, debemos confiar bajo la providencia de Dios y un día vamos a tener que entregarlos. Hoy día eh, los padres se transforman también en cuidadores y también guías de sus propios nietos, porque sus padres verdaderos tienen que estar trabajando en este mundo y son los abuelos que son con los que crían a los nietos y que llegan a ser sus hijos. Es una linda oportunidad para enseñarles quién es Dios y también prepararlos para vivir en este mundo, pero que puedan confiar y depender de Dios en medio de un mundo maligno, en un mundo peligroso que está alrededor de ellos. Pero confiamos en la providencia de Dios, dependemos en la soberanía y en la gracia de Dios, porque Dios es quien da la vida y la protege a la vez.
Hermanos, que Dios bendiga a tu familia, que Dios bendiga a tus hijos, a mis hijos, que Dios bendiga a tus nietos, que puedan confiar absolutamente en este Dios, que todo lo sabe, que todo lo puede, que todo lo entiende. Y en eso dependemos, amados hermanos. Amram y Jocabed, un ejemplo de personas que confiaron y fueron bendecidos a través de sus hijos, a través del tiempo. Oramos. Amado Dios, tú dejaste esta maravillosa historia siendo verdadera como ejemplo para nuestros tiempos. Gracias por Amram y Jocabed por sus vidas, que quizás algunos ni conocían sus nombres, pero han dejado lecciones espirituales para nosotros. Gracias, Señor, por enseñarles y dejarnos ejemplos a través de la obediencia y la dependencia de tu voluntad a través de los años. Hoy más que nunca debemos confiar en ti, en un mundo incierto, en el faraón de este mundo que quiere destruir a nuestros hijos. Confiamos en ti, dependemos de ti, pero llegará un día que nuestros hijos tendrán que irse de nuestro lado y tomar sus propias decisiones. Esperamos, Señor, ser de influencia para ellos hasta el último día que estemos en esta vida, guiándolos y también protegiendo sus vidas espirituales a través de la oración delante de ti. Gracias, amado Jesús. Confiamos y dependemos de ti. En el nombre bendito tuyo. Amén. Que Dios les bendiga, amados. Que el Señor les proteja. Hasta pronto.